Habemus Papam. Han pasado 10 años desde que el argentino Jorge Mario Bergoglio adoptó el nombre de Papa Francisco, convirtiéndose en el primer latinoamericano, el primer jesuita y el primero en reemplazar a un papa vivo en casi 600 años de historia de la institución. Su elección allá por marzo de 2013 se dio luego de la controversial renuncia de Benedicto XVI, la cual estuvo envuelta de una serie de filtraciones escandalosas, como la revelación de los llamados Wikileaks o los rumores sobre una red de sacerdotes homosexuales en los más altos niveles de la Santa Sede. Ratzinger o Benedicto XVI decide renunciar porque su papado se complica a raíz de una serie de denuncias y escándalos que tienen que ver con desmanejos financieros, supuestos lobbies gays dentro del Vaticano, abusos sexuales a menores, en fin. Eso, al parecer, lo abruma. Desde su primer discurso, el Papa Francisco anticipó que se iniciaba un camino de hermandad. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra noi. Sus continuas exhortaciones a la unidad, ya sea para resolver problemas mundiales como el hambre, la pobreza, los refugiados o el cambio climático, no solo quedaron en sus discursos, sino que llevó ese mensaje en cada viaje que realizó. El Papa Francisco ha sido uno de los jerarcas católicos que más ha salido del Vaticano. Ha realizado 40 viajes a 59 países diferentes, en especial naciones con situaciones complicadas. Palestina, Jordania, Cuba y República Democrática del Congo han sido algunos territorios visitados por el Santo Padre. En el 2018, Perú tuvo como invitado al Papa Francisco. Lima, Puerto Maldonado y Trujillo fueron las ciudades que recibieron a su santidad en medio de aplausos y mucha algarabía. En ese entonces, y sin ningún cambio en la actualidad, Perú fue considerado como uno de los países hundidos en la corrupción, con todos sus expresidentes investigados o en la cárcel. No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes. Los reportes por violencia sexual contra menores en la Iglesia Católica también han sido abordados por su santidad, nombre con el que reconocen al Papa los feligreses. En Irlanda, una investigación reveló que en el lapso de 1920 a 1990, más de 9.000 menores murieron en residencias administradas por la Iglesia Católica. El reporte indica que 2.000 de ellos sufrieron abusos sexuales. En 2021, una serie de reportes develaron que más de 200.000 niños han sido víctimas de abuso sexual por miembros del clero francés. En Lisboa, una comisión de investigación independiente requerida por el Vaticano señaló que al menos 4.815 menores fueron víctimas de abuso sexual por sacerdotes portugueses. Al menos 100 de los acusados siguen libres y en funciones. Perú también tiene su mayor escándalo de abusos sexuales en la Iglesia, que hasta la fecha ha quedado impune, y es el caso del sodalicio. Estamos hablando de una organización de fachada religiosa creada por un pederasta que ya antes de fundar el sodalicium tiene actitudes, y hay testimonios que documentan que este señor Luis Fernando Figari, antes de fundar el sodalicium, ya tenía un comportamiento de pederasta sexual con menores. El Sodalicio de Vida Cristiana es un grupo religioso peruano que fue fundado por Luis Figari en 1971. Cuenta con más de 20.000 seguidores en 25 países y fue reconocido oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 1997. Los periodistas de investigación Pedro Salinas y Paola Ugaz revelaron en su libro Mitad monjes, mitad soldados, los abusos sexuales,
físicos y psicológicos que cometió la organización católica a cargo de su fundador, Luis Figari, y otros miembros de la Iglesia. Fueron alrededor de 30 testimonios de abusos ocurridos a lo largo de casi 30 años. El Sodalicio se funda en el año 71. Los primeros abusos sexuales que se registran ya de Figari como fundador del Sodalicio son en los años 74, 75, o sea, apenas creado el Sodalicio. Entonces, ¿qué organización santa puede ser esa? En el 2018, a través de un comunicado, el Papa Francisco ordenó la intervención de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana, que se daría a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica. A la fecha, no hay justicia. Porque lo que ha ocurrido en el caso Sodalicio es que la impunidad ganó. Ganó en el ámbito eclesiástico, hasta que me demuestren lo contrario. En el ámbito judicial, la cosa todavía no termina de definirse pese a los años que tiene el proceso contra Figari y quienes resulten responsables de asociación ilícita para delinquir, lesiones graves y secuestro mental. Otro momento de mucha zozobra para los fieles ocurrió cuando en una visita a Chile, el Papa Francisco defendió a un obispo acusado por encubrir a un cura condenado por pedofilia. La reacción de la comunidad lo obligó a iniciar una investigación, pedir disculpas y finalmente expulsar al sacerdote de la iglesia. Él no se percató de la magnitud del problema y de la corrupción de muchísimos obispos, encubridores, abusadores, cómplices, hasta su visita a Chile. Ahí el Papa recién toma conciencia de que debe adoptar medidas firmes sobre el asunto. Y claro, y en el camino se va topando con la durísima realidad de que no todos sus pastores lo acompañan, ¿no? El Papa Francisco avanzó en reformas gubernamentales del Vaticano para prevenir que se repitan estas situaciones escandalosas de abusos sexuales a menores, así como también dar más espacio a las mujeres y a los laicos en el pequeño y poderoso Estado. Otro gran cambio que realizó el ex arzobispo de Buenos Aires es que cualquier persona bautizada, incluidas las mujeres, podrá dirigir los departamentos del Vaticano, espacios que hasta el momento estaban dirigidos por clérigos, generalmente cardenales. Es así como el pontificado de Jorge Bergoglio está marcado por una visión moderna, que contempla las relaciones actuales entre las personas y repiensa las posturas del seno eclesiástico, lo cual ha provocado el enojo de cardenales y sectores conservadores que se resisten a los cambios que busca Francisco. Recen por mí, recen por mí. A sus 86 años y a 10 de haber sido elegido el 226º sucesor del apóstol Pedro, el Papa Francisco se ha ganado el corazón de millones por su activismo político y lucha por reformar la Iglesia Católica. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.